licenciada Oribe, me permito compartir su reseña curricular. Liliana Oribe Hernández es maestra en Recursos Humanos, egresada del Centro Universitario Siglo XXI. Cuenta con especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxo, en 2009. Es contadora pública egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 2003 y socia afiliada al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Hidalgo. En el periodo 2015-2017 formó parte del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Hidalgo, donde desempeñó el cargo de vicepresidenta de Relación y Difusión. Ha trabajado en áreas contables y administrativas en diferentes empresas del sector privado. Ingresó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo en el año 2004. Ha representado a la Subsecretaría de Educación Básica como enlace del programa Tutor Hidalguense y la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Fue subdirectora de Gestión y Atención en la Subsecretaría de Educación Básica. Actualmente es directora de Gestión y Atención en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y forma parte de las 17 personas consejeras honorables designadas en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo para orientar y acompañar a presuntas víctimas de acoso sexual y o laboral y hostigamiento sexual y o laboral. A continuación, le cedo el uso de la palabra. Bienvenida, licenciada Liliana Oribe. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad del Congreso de Academias Estatales en la modalidad virtual. Como ya lo mencionó el maestro, el día de hoy les voy a hablar del Protocolo 0 para la prevención, atención y erradicación del acoso sexual y o laboral y hostigamiento sexual y o laboral. Y les comento que este protocolo entró en vigor el 20 de agosto del 2020 y ha sido diseñado, como vemos aquí en la presentación, como un mecanismo de prevención, atención y sanción de todas estas conductas de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral o cualquier otra forma de violencia que se den dentro de la administración pública del Estado de Hidalgo. El protocolo está buscando garantizar el acceso de las personas a una vida libre de violencia y privilegia la prevención de los actos de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral. También está buscando promover la cultura de igualdad de género y de un clima laboral libre de violencia y de la denuncia. Aquí es importante mencionar que el protocolo no busca hacer diferencias entre hombres y mujeres. En todas las referencias que tiene hechas en su redacción, el protocolo está representando a ambos sexos. La información que se genere o que las dependencias estatales de la administración pública estatal que generen, que obtengan o resguarden, estarán sujetas a lo establecido en la disposición en las materias de transparencia de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y demás normativa aplicable a este tema. Así también es importante mencionar que los datos de la presunta víctima tendrán un carácter de confidencial. Esto es muy importante recalcarlo y remarcarlo. Y también los datos de la persona denunciada, pero en el caso de esta última, serán confidenciales en tanto no se emita una resolución. Si podemos pasar, por favor, a la parte donde está el propósito del protocolo, perdón. Bueno, el propósito del protocolo es establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual y o laboral y el hostigamiento sexual y o laboral en las dependencias y entidades de la administración. Bueno, ese es el propósito del protocolo. No sé si pudieran pasar ahí en la presentación, por favor. Bueno, dentro de los objetivos del protocolo está establecer medidas específicas de prevención de estas conductas de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral.
Dentro del protocolo también como objetivo tenemos definir los mecanismos de orientación para poder dar atención a este tipo de casos. Y también está señalando las instancias competentes que existen al interior de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública para atender este tipo de casos que tienen relacionadas estas conductas. Va a establecer también, dentro de las dependencias, se establece un registro, se va a contar con un registro de los casos de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral, y dentro de el protocolo se van a establecer estas pautas. También busca contribuir en la erradicación de la impunidad de este tipo de casos. No sé por qué no pasa ahí la presentación, no sé si pudieran apoyarme para que vaya pasando. Comparto nuevamente la presentación porque sí estoy en los objetivos, estoy cambiando, pero ustedes no lo visualizan. Permítanme. Sí, no se ve. Edición para que se pueda ir cambiando en la presentación. Disculpe. Gracias. Bueno, pues mientras voy a continuar para seguir platicándoles que el protocolo, como ya les comenté, está buscando estas conductas de acoso sexual y o laboral que se generan dentro de la administración pública del Estado de Hidalgo. De igual manera, busca generar confianza en todas las personas que tengan alguno de estos casos que quieran denunciar. Eso es muy importante, nunca es fácil platicar de este tipo de temas, y el protocolo lo que está buscando es generar esa confianza para que las presuntas víctimas puedan exponer estos hechos o estos casos. Y disculpen, ¿ya lo pueden visualizar? Sí, ya se visualiza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también está buscando el protocolo prevenir, identificar este tipo de conductas. Dentro del protocolo nos marca bien la definición tanto del acoso sexual, del acoso laboral, del hostigamiento sexual y del hostigamiento laboral, para que sepamos a qué refieren cada uno de estos conceptos, pero sobre todo para que sepamos identificarlos. Y busca también dentro de sus objetivos evitar la revictimización. Para que una presunta víctima, la ruta en la que se va a dirigir para realizar su denuncia, aquí la tenemos esquematizada en la siguiente lámina. Es otra más, por favor. La víctima o presunta víctima que está viviendo una situación de acoso sexual y o laboral, o de hostigamiento sexual y o laboral, va a realizar una denuncia. ¿Ante quién se puede realizar esta denuncia? Aquí está muy bien esquematizado. Hay 3 instancias dentro de la administración pública, que son las personas consejeras, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y el órgano interno de control. Ya sea que la persona se dirija o con la presunta víctima, con la persona consejera o con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos, estos deberán llenar un formato de primer contacto. Ese formato de primer contacto va a contener el nombre de la víctima, bueno, todos los datos de la víctima, de la presunta víctima, como los datos de la persona a quien se le está, en contra de quien se presenta la queja. El integrante del comité o la persona de consejera deberá analizar si la persona quejosa requiere de alguna atención especializada, ya sea una atención médica, atención psicológica, atención social o atención legal. Y de ser así, pues también será lo plasmará en este formato de primer contacto y orientará a la persona, la canalizará a una autoridad competente en la atención de este tema especializado, ¿no? En específico, aquí en este formato de primer contacto se va a realizar la narrativa de los hechos, lugar, fecha y hora. Si se tienen algunos testigos, bueno, pues también ahí se plasmará. La persona consejera va a dar esa atención de primer contacto y va a orientar a la presunta víctima sobre las instancias competentes para atender y para conocer estos hechos. Va a asesorar a la presunta víctima en la narrativa de esos hechos, que se están plasmando en el formato de primer contacto.
y va a garantizar, esto es muy importante remarcarlo, porque se garantizará a la presunta víctima de la confidencialidad en el manejo, uso y resguardo de la información. Eso es muy importante, ¿no? También va a analizar la persona consejera si dentro de la narrativa de la presunta víctima existen hechos relacionados con este tipo de conductas de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos, por su parte, va a valorar de todos los elementos que disponga. Estos elementos que se los va a hacer llegar la presunta víctima, pues pueden ser fotografías, no sé, correos, documentos, imágenes, videos, todos los elementos de los que disponga para poder realizar su denuncia, y el integrante del comité va a valorar todos estos elementos y va a emitir una opinión o recomendación con respecto a la denuncia. Y va también a poder brindar una orientación a la presunta víctima en relación a las diferentes posibilidades de atención en otras instancias. Capturará esta denuncia en el registro en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Y bueno, el órgano interno de control es nuestra autoridad investigadora quien va a realizar esa investigación. Dentro de estas 3 instancias, pues también hay una relación de comunicación, ¿no? Entre estas 3 instancias. La persona consejera o las personas consejeras están designadas en términos del numeral 16, que orientará y acompañará a la presunta víctima por acoso sexual y o laboral y por hostigamiento sexual y o laboral. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés está conformado en cada dependencia o entidad de la administración pública en términos de los lineamientos generales que establecen las bases para la conformación e integración de los comités de ética y prevención de conflictos de interés. Y el órgano interno de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento interno de los entes públicos y que sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidad de los entes públicos. Y pasamos aquí a las 2 siguientes láminas. Es importante, en la siguiente, por favor, vamos a ver los conceptos de acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento sexual y laboral, que es muy importante que los tengamos muy claros, a qué refiere cada uno de estos conceptos, pero sobre todo que entendamos la diferencia entre acoso y hostigamiento para que podamos identificar este tipo de conductas. El acoso sexual es una forma de violencia, como aquí lo marca, de connotación lasciva o sexual, que conlleva un estado de indefensión de la víctima y de riesgo para la víctima, independientemente de que suceda en uno o en varias ocasiones. Por su parte, el acoso laboral también es una conducta que sucede dentro del ámbito laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar, consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de labores propias de la dependencia. Se puede presentar sistemáticamente a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles. En cuanto al hostigamiento sexual y laboral, de igual manera, en el hostigamiento sexual, que lo tenemos en la siguiente lámina, se expresan conductas verbales, físicas o ambas, cualquiera de las dos, relacionadas a la sexualidad de connotación lasciva, pero aquí existe un ejercicio de poder y una relación de subordinación. Eso es muy importante. Y en cuanto al hostigamiento laboral, también es un ejercicio, existe ese poder o ese ejercicio del poder o la relación de subordinación, y es igual dentro del ámbito laboral con el objetivo de intimidar, puede llevarse a cabo mediante la exclusión total,
de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, su salud, integridad, libertad o seguridad. Como podemos ver, está muy específico a lo que refiere cada uno de los conceptos, pero vemos que la diferencia entre hostigamiento y acoso es principalmente el ejercicio del poder o esa relación de subordinación, que puede ser de un jefe, un subordinado, o un maestro alumno. Ahí tenemos una relación de subordinación y se puede ejercer el poder o aprovechar de ese ejercicio de poder para realizar algún tipo de estas conductas. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una conducta de connotación lasciva sexual, hablamos de un acoso, pero si decimos que esa situación se da de un jefe a un subordinado, entonces estamos hablando de un hostigamiento. En ese caso, esa es la diferencia principal que existe entre acoso y hostigamiento. Pero esté claro en ello. Bueno, pues todas las dependencias estatales deberán realizar acciones de prevención. Como ya hemos estado comentando al principio de la plática, se privilegia en el protocolo la prevención. Entonces, para ello hay que realizar varias acciones, esto a cargo de las dependencias y entidades, acciones específicas. Una de ellas que es muy importante y que vamos a comentarla ahorita más adelante es emitir el pronunciamiento cero tolerancia. Y comunicarlo periódicamente a los servidores públicos. El Estado de Hidalgo ya cuenta con un pronunciamiento cero. Es un documento muy, muy específico que vamos a comentarlo, donde explica conductas que están vulnerando el comportamiento digno o que se observan en la administración pública y que están prohibidas para quienes estén generando un cargo o comisión en la administración pública. Esta es una de las acciones de prevención. De igual manera, otra acción de prevención es brindar tanto a las personas integrantes del comité como a las personas consejeras que la dependencia brinde facilidades para que estos, en todo su proceso formativo y para que las personas consejeras también en su certificación, brindar todas esas facilidades para ellos, así como promover la cultura de igualdad y género en un clima laboral libre de violencia. Esto también lo vamos a ver mucho a lo largo del protocolo, favorecer un clima laboral libre de violencia. También deberá asegurar que la totalidad del personal, al menos una vez al año, reciba alguna capacitación de sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres y prevención del acoso sexual y o laboral y del hostigamiento sexual y o laboral. También proporcionar a las personas consejeras pues todos los medios necesarios para que lleven a cabo sus actividades con oportunidad. Otra acción es fortalecer las capacidades de los servidores públicos para identificar estas conductas que acabamos de ver en las láminas anteriores. Tienen que estar muy bien identificadas por los servidores públicos, saber de qué tratan, a qué refieren. De igual manera, las dependencias contarán con el número necesario de personas consejeras. Y este número se va a contar por cada 100 servidores públicos deberá haber 2 personas consejeras. Y también las dependencias fomentarán la certificación y capacitación en temas de igualdad laboral y de la no discriminación. Documentarán también una campaña de difusión anualmente que lleve para prevenir y erradicar el acoso sexual y o laboral y el hostigamiento sexual y o laboral. Este pronunciamiento cero del que estábamos hablando al principio de esta lámina ya está implementado y fue emitido en el 2018. Podemos encontrarlo dentro de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública o de la página de la Unidad de Igualdad de Género entre hombres y mujeres. Este documento pues contiene o explica el compromiso de la cero tolerancia a este tipo de conductas y reafirma el compromiso para erradicarlas también. Las expresa también de una forma
muy específica. Son 16 conductas que contiene este pronunciamiento de cero tolerancia, que como ya lo dijimos, es parte de las acciones para prevenir estas conductas. Dentro de este pronunciamiento se brinda información sobre todos los mecanismos de denuncia y de atención, y es muy explícito con el compromiso de interpretar y aplicar el protocolo con pleno respeto de los derechos humanos bajo los principios establecidos. Vamos a ver, son 16 conductas, y podemos pasar a esta lámina, que es muy importante que todos, es la siguiente, por favor. Conozcamos estas conductas que vulneran el comportamiento digno que debe de observarse en la administración pública y que están prohibidas para quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública. Están muy específicas y les repito, es muy importante conocerlas. Las vamos a ver. Una de ellas es tener un contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual, como son los tocamientos, los abrazos, los besos, los manoseos, los jalones, sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Esto al final, ¿no? Como muy remarcado, sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes a cambio de conductas sexuales, o manifestar abiertamente o de manera indirecta y constante el interés sexual por una persona sin el consentimiento expreso de quien lo recibe. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales o de alguna otra u otras personas. También es una conducta prohibida espiar a personas mientras están cambiando de ropa o se encuentran en el sanitario, o condicionar la obtención de algún empleo, la permanencia en un empleo o la prerrogativa del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia o rechazar proposiciones de carácter sexual. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, ya sea de manera presencial o a través de cualquier medio de comunicación, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Cualquier medio de comunicación. Condicionar también la prestación de algún servicio o de algún trámite a cambio de que la persona estudiante, usuaria o solicitante acceda a sostener actos sexuales o de cualquier naturaleza. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores, propuestas, citas o encuentros de carácter sexual sin el consentimiento expreso de la persona que los está recibiendo. Emitir expresiones o utilizar lenguajes que denigren a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. Preguntar a una persona acerca de historias, fantasías o preferencias sexuales o acerca de su vida sexual sin el consentimiento expreso de la persona que los está recibiendo. Exhibir en el protector de pantalla o enviar a través de algún medio de comunicación imágenes, videos, carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructura de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Otra conducta prohibida es difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona con el fin de afectar su integridad, estatus u honra. Expresar insultos u humillaciones de naturaleza sexual. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Y realizar señales sexualmente sugerentes, ya sea con las manos o a través de movimientos del cuerpo. Estas son las 16 conductas que están prohibidas en quienes representamos un cargo o comisión y que vulneran pues el comportamiento digno dentro de la administración estatal. Les repito que
Este pronunciamiento cero lo pueden descargar de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Es muy importante que lo puedan leer y ver con mayor detenimiento y que lo conozcamos todos. Actualmente en la Secretaría de Educación Pública del Estado contamos con 17 personas consejeras. Dentro de las funciones de las personas consejeras, pues está dar el primer contacto con la presunta víctima. Y se le va a orientar, se le va a proporcionar como persona consejera a la presunta víctima la información pertinente, clara y precisa, y orientarlas también pues a las instancias competentes para que puedan atender y conocer estos hechos. Asesorarán también a la víctima, como ya lo habíamos visto en láminas anteriores, en relación a la narrativa de los hechos. La persona consejera va a hacer este acompañamiento con la víctima, va a atender exhortos o invitaciones del comité para otorgar asesoría u opinión relacionado con estas conductas. Y en caso de que exista algún conflicto de interés, la persona consejera podrá excusarse de intervenir en un caso y podrá direccionar este asunto a otra persona consejera de la dependencia estatal. Hará también de conocimiento al órgano interno de control y algún miembro del comité cuando alguna persona servidora pública se esté negando en la aplicación del protocolo. Y de igual manera, informará a la Secretaría cuando esa negativa de la aplicación del protocolo sea del propio órgano interno de control. Como les comentaba yo en la lámina de la ruta de atención, existe una comunicación directa entre estas instancias y entre todas las instancias en relación a estos hechos. También la persona consejera va a brindar atención a la presunta víctima conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y turnará en un plazo no mayor a 3 días hábiles al comité, a la autoridad investigadora o a la autoridad competente, las denuncias de las cuales tenga conocimiento en una atención de primer contacto. Ya les comentaba que la presunta víctima puede dirigirse a cualquiera de estas 3 instancias y no necesariamente va a ir primero con la persona consejera, a lo mejor decide ir con alguna de las otras instancias, pero cuando esa persona presunta víctima llegue con la persona consejera de primera instancia, la persona consejera hará de conocimiento al comité y a la autoridad investigadora o autoridad competente en un plazo no mayor a 3 días hábiles de esta atención para que tengan conocimiento de esta denuncia y de la atención de primer contacto. Analizará también si dentro de la narrativa de la presunta víctima existen hechos o actos relacionados con este tipo de conductas de acoso sexual y o laboral y de hostigamiento sexual y o laboral. Y dará seguimiento ante el comité respecto del desahogo y atención de las denuncias previstas en el protocolo que sean de su competencia. Informará también a la presunta víctima de todas las vías de denuncia y de las alternativas también que tiene la presunta víctima de anonimato, por si la víctima decide hacer su denuncia de manera anónima. Existe también la necesidad de solicitar medidas de protección para si la víctima está en riesgo, la persona consejera podrá solicitar ante el comité o ante la autoridad competente o la autoridad investigadora medidas de protección y podrá hacer una sugerencia de esas medidas de protección. La persona víctima podrá también elegir si quiere ese acompañamiento de la persona consejera para que le oriente sobre las denuncias, sobre las instancias en donde puede denunciar este tipo de conductas. Como ya les decía, bueno, la persona consejera, y aquí están las 3 instancias que también lo vemos en este esquema, persona consejera, comité y autoridad investigadora, para que quede más claro. Y la persona consejera también identificará si la persona víctima requiere de alguna atención especializada, ¿no? Hay casos a lo mejor donde la presunta víctima pudiera venir muy afectada emocionalmente o a lo mejor físicamente
y de acuerdo a ese caso, pues la persona consejera identificará si requiere de alguna atención y canalizará a la instancia que sea competente para la atención en este caso. Auxiliará también, bueno, como ya lo dijimos, en la narrativa de los hechos que van a constar por escrito, en nuestro formato de primer contacto. Podrá conocer también de los dictámenes de las personas especialistas, pero esto será siempre y cuando la presunta víctima lo autorice. Esto es muy importante, lo voy a recalcar nuevamente, que es garantizar o se garantiza la confidencialidad en el manejo, en el uso y resguardo y conservación de cualquier documento o constancia que proporcione la presunta víctima. En cuanto a los comités, el secretario ejecutivo va a revisar la denuncia y en el caso de que hiciera falta algún elemento, todos estos elementos que la víctima pueda allegar y plasmar también en su denuncia, si considerara el secretario ejecutivo que faltan elementos, podrá llamar a la presunta víctima para que subsane estas omisiones. E informará también cuando la víctima llegue como primera instancia con los comités, pues se informará a la víctima, en este caso, de que la denuncia ya ha dado inicio. Y también analizarán si la presunta víctima requiere de alguna atención especializada. Podrá conocer también los integrantes el integrante del comité, las conductas que constituyan acoso sexual o laboral y hostigamiento sexual o laboral. Y en el caso que exista, vaya la redundancia, un caso que no sea de competencia del comité, inmediatamente deberá remitir esa denuncia a la autoridad a quien competa el caso. Valorará también todos esos elementos que ya le hizo llegar la víctima, los va a valorar para poder emitir una opinión o recomendación con respecto a la denuncia de la presunta víctima y podrá brindar la orientación a la presunta víctima sobre las diferentes posibilidades de atención en otra instancia. En cuanto a la autoridad investigadora, va a recepcionar las denuncias, la autoridad investigadora, a través de los mecanismos que establezca la Secretaría o, en su caso, la normatividad en materia. Realizará el análisis del caso con enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Eso es igual muy importante remarcarlo. Y la investigación iniciará a partir de la visita que realice el comité o a partir de la recepción de la denuncia de la presunta víctima. En caso de que no se cuenten con elementos suficientes, el titular de la autoridad investigadora también podrá solicitar la presentación de la presunta víctima a fin de que subsane esta insuficiencia. La investigación deberá realizarse de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y libre de discriminación. Deberá la autoridad allegarse de los elementos de prueba que le ayuden a comprobar la realización de estas conductas. Informará a la autoridad sustanciadora sobre el estado del asunto a fin de priorizar la atención del caso. Bueno, como les comentaba yo al principio, igual pueden existir algunas medidas de protección para la víctima y que se pueden solicitar. Estas medidas de protección, ya sea las emitirá cuando así sean necesarias, las van a emitir el comité, el órgano interno de control, o en su caso las emitirá alguna autoridad competente de manera inmediata y siempre previa consulta a la presunta víctima. Y estas medidas de protección van a ser vigentes a partir de que se presente la denuncia. La persona consejera, como ya les comentaba en láminas anteriores, en caso de que analice que pueden existir medidas de protección, podrá solicitarla ante estas tres instancias, el comité, el órgano interno de control, o en su caso, la autoridad competente. Y las dependencias, por su parte... Quedan 10 minutos para concluir. Bueno, continúo. Las dependencias deberán adoptar las medidas de protección que estén dictando alguna de estas
instancias, ¿no? Todo esto para proteger a la víctima, ¿no? En algún caso. Bueno, estas medidas de protección que se emitan pudiera ser la reubicación de la víctima, ya sea, bueno, la reubicación física o un cambio en la unidad administrativa o incluso el cambio de horario laboral, ya sea de la presunta víctima o de la persona presunta responsable. Podrá también autorizarse que la presunta víctima realice su labor fuera del centro de trabajo, siempre y cuando las actividades de la presunta víctima así lo permitan. De igual forma, se puede emitir la medida de la restricción en cuanto al contacto y a la comunicación de la persona presunta responsable con la presunta víctima, y de igual forma canalizar y orientar a la presunta víctima a otras instancias con la finalidad de que reciban apoyo psicológico, social o médico. Bueno, yo como conclusión, pues yo les invito a que descarguen dentro de las páginas, de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, tanto el protocolo como el pronunciamiento cero, que lo conozcan, que lo difundan también entre las personas que no se encuentren ahorita dentro de esta plática. Que es muy importante tener esa información para poder prevenir, para poder erradicar este tipo de conductas, y sobre todo que recuerden que se garantiza la confidencialidad de los datos de las víctimas, para que si alguien está pasando por alguna situación referente con estas conductas, denuncien. Dentro de la página de la Secretaría van a encontrar los datos de las 17 personas consejeras, en dónde se encuentran, en dónde pueden encontrarlas, así también de los integrantes del comité y del órgano interno de control. Y pues yo les agradezco mucho su atención y su participación, y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Liliana, por tu excelente participación, y de la misma manera me permito hacer entrega del reconocimiento que dice así. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Liliana Oribe Hernández por su participación en el conversatorio Protocolo Cero, Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre de 2021, y lo firma nuestro secretario de Educación, el licenciado Atilano Rodríguez Pérez. Secretario, muchísimas gracias, y concluimos con la siguiente información. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo cuenta con 17 personas consejeras de distintas áreas que son de educación básica, media superior y superior, encargadas de llevar a cabo la prevención y atención si hubiese algún caso de acoso u hostigamiento. Cabe mencionar que las personas interesadas en realizar su denuncia tienen la posibilidad de dirigirse a 3 figuras, que serían las personas consejeras, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos y el órgano interno de control. Las personas consejeras tienen la obligación de realizar el acompañamiento y contención de las presuntas víctimas, sin importar si deciden proceder o no con las denuncias. En esta actividad estuvieron conectadas 30 personas, por lo que agradecemos a todas y todos por su tiempo. Muchísimas gracias. Nada más. Buenas tardes.